¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de la primera unidad. No se nos olvide que esta primera unidad tiene que ver con la formación de México como Estado-nación. Pero en particular la clase del día de hoy está titulada Los diversos proyectos de nación. Porque no se nos olvide que una vez que México, o mejor dicho, lo que antes se conocía como la Nueva España o el virreinato de la Nueva España, el cual era una de las colonias que el Imperio Español tenía en el continente americano, pues cuando se independiza, con la intervención de Agustín Iturbide y de Vicente Guerrero, que representaban a los bandos contrarios que se estuvieron enfrentando durante 11 años de 1810 a 1821, pues mediante la intermediación de esto se logra la independencia, ¿verdad? En septiembre de 1821. Entonces ya no existe la Nueva España como tal, deja de existir y se transforma en el nuevo imperio mexicano, ¿no? O en lo que vamos a conocer después como los Estados Unidos mexicanos o México. O sea, si nos ponemos a pensar detenidamente, en realidad México, o sea, como lo conocemos con sus estructuras sociales, políticas y económicas hoy en día, no existía como tal todavía México, ¿no? Y de hecho el primer nombre que va a tener este territorio independizado va a ser el Imperio Mexicano. Pero bueno, entonces México como tal no existe, está por formarse. Por eso esta unidad se llama así, la formación de México como Estado-nación, porque como vamos a ver, lograr construir lo que hoy conocemos como México, tomó bastante tiempo y muchos conflictos internos. Porque, miren, después de la independencia de México en 1821, lo que pasó fue más o menos como en esta escena, ¿no? Donde no se han visto la película de Buscando a Nemo, que pues parece que tiene un final feliz, los pececitos escapan de ahí del consultorio del dentista, pero se hacen esta pregunta, ¿no? Ya que logran escapar hacia el océano, ¿Y ahora qué? o sea, bien contentos los peces, ¿no? Ya la hicimos, salimos, somos libres. Pero así como en esta película los peces se preguntan, ¿y ahora qué o ahora qué sigue? Pues esa misma pregunta se plantearon los mexicanos y las mexicanas o estas personas que eran parte del nuevo imperio mexicano independiente. La gran incógnita para ellos era, ¿y qué tipo de gobierno vamos a elegir? Porque sí, o sea, todos, tanto los realistas como los insurgentes, como Iturbide, como Vicente Guerrero, estuvieron de acuerdo en una sola cosa, que es que ya no querían ser colonia de España, sino que querían ser independientes. Pero la gran pregunta es, ¿vamos a ser un qué independientes? ¿Un reino independiente o una monarquía independiente? ¿O vamos a ser un imperio independiente? ¿O vamos a ser una república independiente? ¿Qué rayos vamos a hacer? Sabemos que queremos ser autónomos e independientes, pero aún no hemos determinado qué tipo de gobierno vamos a tener en esta nueva nación o estado-nación. Entonces, hacia allá es a donde voy. Incluso si nos vamos un poquito más antes de la consumación de la independencia, incluso durante toda la lucha independentista, desde que se levantó Miguel Hidalgo en armas y empezó con el grito de Dolores, o sea, nos vamos a dar cuenta que los mismos insurgentes, cada uno, hasta ellos mismos, o los que participaron, perdón, o pelearon en el movimiento independentista, tenían respuestas diferentes a esa pregunta que les planteaba de qué vamos a hacer una vez que seamos independientes. Por ejemplo, mencionemos a Miguel Hidalgo, ¿no? El cura Miguel Hidalgo, que fue el primero que se levanta, ¿no? Él y sus amigos, por así decirlo, se levantan armas, pero la gran pregunta que a veces se nos olvida responder, ¿y qué? O sea, sí, Miguel Hidalgo apoyaba la independencia de la Nueva España, pero ¿él qué quería? Pues aquí les va la respuesta, les voy a ir mencionando tres casos. Miguel Hidalgo, por ejemplo, él peleaba para independizar a México, pero muy en particular, no se nos olvide que Miguel Hidalgo sí apoyaba, por un lado, él sí apoyaba la monarquía. O sea, no crean que Miguel Hidalgo estuvo en contra de la monarquía, ¿eh? Él no peleó en la lucha independentista, él no estaba del bando insurgente para abolir la monarquía, para nada.
impensable para Miguel Hidalgo. Era liberal en parte, pero él era liberal a medias, por así decirlo, porque él todavía amaba. Por eso le pongo ahí el corazoncito en la diapositiva. Él le daría un corazón. A él sí le gustaba la idea de que México fuera independiente o la Nueva España, por así decirlo, pero que conservara un gobierno monárquico. Y de hecho él apoyaba, y cuando se levantó en armas, él todavía seguía como diciendo que, o sea, celebrando o apoyando al rey de aquel entonces de España, que era Fernando VII. Y vamos a ver que es ese deseo de que México independiente fuera gobernado por un rey español, en particular por el rey Fernando VII, que lo van a llamar el deseado, porque deseaban que él viniera a gobernarnos, personajes como Miguel Hidalgo, pues desde aquí viene. Entonces, por ejemplo, Miguel Hidalgo le daba un corazón o apoyaba la monarquía en México una vez que se independizara, pero donde él sí le daba un menoja, por así decirlo, él le hubiera dado menoja a eso, que es a la derecha lo que vemos en la diapositiva, es una imagen del sistema de castas, porque Miguel Hidalgo, él sí, o sea, estaba a favor de conservar un tipo de gobierno monárquico en la Nueva España o el México independiente, pero él estaba también en contra del sistema de castas. Ahí sí él no estaba de acuerdo. Él no quería que ese aspecto del antiguo régimen o del sistema colonial perdurara en esta nueva nación independiente. Para los que no se acuerdan muy bien, recordemos que el sistema de castas era un sistema bastante racista y discriminatorio, donde dependiendo en pocas palabras de tu, digamos, casi de tu color de piel, podías tener o no acceso a ciertos privilegios. Entre más blanquito, pues más arriba en la pirámide social ibas a estar. Y entre más oscura fuera tu piel, pues estabas más amolado, ¿sí? Recordemos que en la Nueva España existieron incluso más de 200 castas, porque las castas eran los grupos sociales que se generaban a partir de la mezcla de los progenitores, dependiendo de quiénes eran tus padres. Por ejemplo, si tu papá era un español, y tu mamá era o sea, si tu papá era un español nacido en España, valga la redundancia, era un peninsular, ¿no? Él era de los que iban a tener los máximos privilegios porque era nacido en Europa y blanquito. Pero, por ejemplo, si tu mamá era una indígena y se casaban los dos y te tenían a ti, pues ibas a salir un poquito más morenito, ¿no? Y eso ya te bajaba en el rango de la sociedad. ¿Sí me explico? Así funcionaba el sistema de castas. Esto ya lo debieron de ver ustedes en Historia de México 1 con mayor detenimiento. Si ya no se acuerdan de eso, pueden buscar en el canal aquí. Les voy a tratar de dejar el enlace de otro video donde explico yo el sistema de castas, ¿ok? Pero bueno, entonces Miguel Hidalgo apoyaba lo que era la preservación de una monarquía, pero estaba en contra del sistema de castas. Él deseaba abolirlo y crear una sociedad o un México independiente donde no hubiera esos privilegios, ¿no? Por tu color de piel o por tu estatus o la procedencia de tus progenitores, ¿no? Él sí quería que hubiera un orden jurídico donde todos contaran igualitos, ¿no? Tanto el que era indígena como el mestizo, como el chino, el saltatrás, el criollo, que las leyes fueran parejitas. Ahí sí, Miguel Hidalgo fue un liberal más revolucionario en este aspecto. Ahora vayamos con el siguiente. El siguiente personaje muy conocido, recordemos que se muere Miguel Hidalgo y uno de los que va a continuar la lucha de los insurgentes va a ser José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Entonces, Morelos, que está aquí en la diapositiva a la izquierda, el que apoyaba, ahí sí él difería de Miguel Hidalgo. Él no estaba a favor de la monarquía. Él, en ese aspecto, él sí era más liberal que Miguel Hidalgo, porque él lo que quería Morelos era que una vez que se lograra la independencia de lo que antes era la Nueva España, ya no existiera una monarquía como en el del antiguo régimen, sino que se estableciera una república. Por eso les pongo aquí en la diapositiva que Morelos le pone un emoji de estoy enojado al rey, porque él no quería que siguiera existiendo más reyes acá, pero le daría un corazón a la última imagen, que está hasta la derecha de la diapositiva, que va a ser la Constitución, porque Morelos peleó en el bando insurgente a fin de establecer una república. Él quería que se estableciera una república
basada en la creación de una constitución. Y de hecho, él redactó esta constitución que pues va a ser la famosa constitución de Apatzingán, ¿verdad? De 1814. Y es una constitución, pues es la base de este tipo de gobierno que es la república. Y una constitución implica hablar de derechos, de obligaciones, implica hablar ya no de súbditos de un rey que le tienen que obedecer por ser súbditos, sino más bien implica la noción del ciudadano, que es diferente a la de súbdito, porque el súbdito obedece, el ciudadano tiene voz y voto, y habla, y da a conocer su opinión, y toma decisiones, ¿verdad? Entonces la Constitución nos habla de derechos, de obligaciones, de ciudadanos, y también de la división de poderes en el gobierno. Eso ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, aguántenme poquito. Y bueno, para cerrar, para no solo hablar de los insurgentes, porque a ver, algo muy importante, por favor, porque yo he visto memes y muchas publicaciones en Facebook a veces que dicen que, o sea, como que a veces se nos olvida que la consumación de la independencia de México no se logró solo por la lucha insurgente. No, 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 eso es mitad a medias. El logro de la independencia de México se llevó a cabo por un pacto entre los dos bandos que antes estuvieron matando unos a otros. Si no hubiera sido así, a lo mejor no hay no hubiera, ¿verdad? No lo sabemos cómo hubiera sido, pero sabemos que la consumación de la independencia de México se logró porque los dos bandos que antes andaban peleando, los realistas, los que eran los privilegiados, los que no querían perder sus privilegios, se unieron a los insurgentes, a Miguel Hidalgo, o mejor dicho, a todos los grupos que antes, al grupo que antes siguió a Miguel Hidalgo y a Morelos, pero pues ya sabemos que ellos terminaron muertos, fusilados o decapitados. Esos dos bandos se van a aliar, ¿verdad? Entonces, pues valdría la pena mencionar no solo a Miguel Hidalgo y a Morelos, sino también mencionar que un poquito antes de que se consumara la independencia, ya Agustín de Iturbide también tenía sus propias ideas de qué era lo que él pensaba, qué tipo de gobierno debía establecerse en este territorio una vez que se lograra desligar de España, ¿no? En el caso, pues aquí tenemos este personaje muy importante que va a ser Agustín de Iturbide, que es el que vemos a la izquierda de la diapositiva. Él es Agustín de Iturbide, no lo pierdan de vista, por favor, grábense ese nombre. Agustín de Iturbide, que por cierto tiene un nombrecito bien curioso. Su nombre completo, para los que no sabían, es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Para los que luego quieran ideas para ponerles nombres a sus futuros hijos si quieren tener hijos, ¿no? Pero bueno, Agustín de Iturbide, él va a ser un personaje clave. Ahorita vamos para allá, pero bueno, él peleó por el bando realista, era de los nice, de los fifís de aquella época, por así decirlo, de los privilegiados o de los whitexicans, por ahora les diríamos así, ¿verdad? Entonces, pues él va a ser, de hecho, el máximo líder de la independencia. Él representó al ejército realista, que pues como vieron que ya España iba a aplicar la Constitución de Cádiz, una constitución liberal que les iba a quitar los privilegios a esos fifis de aquella época, entre comillas, pues dijeron, no, mejor nos independizamos y nos hacemos aliados de los insurgentes, porque a los dos nos va, si o sea, a los dos en este momento nos interesa mejor independizarnos de España, ¿verdad? Entonces fue una unión muy extraña, ¿verdad? Como yo les decía en la clase pasada, la independencia de México se va a dar gracias a la aplicación de esa famosa frase, ¿no? De el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así pensaron los realistas, ¿no? Y se unieron a los insurgentes. Entonces, por ejemplo, Iturbide, pues él, en su caso, él le daría corazón a las dos cosas. Él está a favor de que una vez que Nueva España se independizara, se adoptara por un lado un gobierno monárquico y a la vez también una constitución. En pocas palabras, Iturbide apoyaba el establecimiento en nuestro territorio de una monarquía constitucional. Entonces era como un híbrido. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablaba del despotismo ilustrado? Pues más o menos así, ¿verdad? Entonces Iturbide defendía la noción de una monarquía constitucional que va a ser como el proyecto que va a ganar al principio
en cuanto termina la independencia, ese es el tipo de gobierno que se va a tratar de implementar en los primeros años. No va a funcionar, spoiler, ni modo, ya les spoileé un poco, pero no va a funcionar, pero no se les olvide. Ese es el primer tipo de gobierno que se intenta establecer en el recientemente fundado Imperio Mexicano. Eh, ahora, Ahora sí vamos a entrar en detalles. Les hablé de estos tres personajes, pues para que se den cuenta de que incluso durante la lucha independentista, incluso los mismos insurgentes o realistas tenían cada quien una noción diferente del tipo de proyecto de nación que debía establecerse en este país una vez que se independizara. Pero bueno, una vez que ya se independiza Nueva España y que ahora va a ser llamado Imperio Mexicano, el México independiente tenía que tomar una gran decisión. Lo repito, ¿cuál es el tipo de gobierno que vamos a elegir? ¿Sí? Y el México independiente se vio más o menos como en esta escena de Shrek, ¿no? Me encanta, para que vean, ¿no? Les hice este meme con mucho cariño. El México independiente se sintió así como en esta escena de Shrek, ¿no? La primera, como Lord Farquaad, ¿no? Que le presentaron en el espejito estas tres opciones de estas tres princesas que podía rescatar y hacer su esposa. Entonces el México independiente tuvo tres opciones principales, tres grupos políticos o tres proyectos de nación. Uno, la monarquía, que también podríamos llamarla específicamente monarquía borbonista. Dos, la segunda opción sería el imperio, que en este caso específicamente habría que llamarlo este proyecto de nación iturbidista. Y número 3 está la opción de la república, que a su vez se podía dividir en dos subgrupos, que es el centralista y el federalista. Yo sé que suena medio complicado, pero, o sea, ahorita se los voy a ir explicando, desglosando parte por parte. Aguánteme, vamos a salir siendo expertos y vamos a comprender exactamente, de manera muy, muy específica, qué proponía cada proyecto de nación. Vámonos por partes. Comenzamos con la monarquía. Yo ya les había hablado de que esto de los reyes, pues el tipo de gobierno monárquico ya existía en Europa desde la Edad Media. Incluso les resalté como una gran diferencia que en la Edad Media los reyes no tenían tanto poder, sino que eran los señores feudales los que limitaban mucho el poder del rey en cuestiones de ejército y de economía. Pero esto cambió en el siglo XVI. Del siglo XVI al XVIII yo les decía que se consolida algo llamado antiguo régimen, donde el tipo de gobierno que predominó en Europa van a ser las llamadas monarquías o estados absolutistas, ¿verdad? Es decir, estos reyes que ahora sí tienen más poder porque ya crean sus ejércitos nacionales para cada imperio, ya no recurren a la leva o a los mercenarios, y que además también unifican los sistemas monetarios y recaudan los impuestos directamente para ellos. Entonces se vuelven más poderosos estos reyes. Y estos reyes, pues entonces los llamados reyes absolutistas, como el caso de Luis, ¿se acuerdan del que decía el Estado soy yo? Pues estos reyes tenían privilegios y vivían en una cultura donde podían adjudicarse poderes hasta divinos, ¿no? Recordemos que ellos gobernaban o pretendían gobernar con el respaldo de Dios, ¿no? Solían decir que ellos eran reyes elegidos por Dios por derecho divino. Entonces, ¿quién les iba en una cultura donde la religión católica era una verdad incuestionable? Pues ¿quién se iba a atrever a cuestionar esta idea de que el rey era rey por derecho divino? Si lo respalda Dios, nadie se le podía poner al tú por tú. Entonces, eso era el antiguo régimen. El antiguo régimen existió del siglo XVI al XVIII en Europa y se caracterizó por la existencia de estas monarquías absolutistas. Y otra cosa que no debemos de perder de vista es que aquí es cuando comienza la transición del feudalismo al capitalismo y va a ir apareciendo o gestándose apenas la clase burguesa. Ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en la clase pasada, pero sí detenerme a mencionar otra vez que otra característica del antiguo régimen es que en estas sociedades europeas existían estructuras muy desiguales o jerarquías o pirámides sociales basadas en la desigualdad. Y decíamos que en el antiguo régimen la sociedad se dividía en estamentos y solo existían tres estamentos, ¿se acuerdan?
que era la nobleza, que estaba hasta arriba, le seguía el clero, y hasta abajo estaba el tercer estamento o estado, o el estado llano, que era el pueblo en general, ¿no? El que no tenía casi voz ni voto, ¿sí? Esos eran los tres estamentos. Los de arriba eran los privilegiados, el tercer estamento, que eran el pueblo llano, que se va a dividir en campesinos y burguesía. Recordemos que la burguesía va a ir teniendo cada vez más poder. Pues era una sociedad bastante desigual, ¿no? Y todos estos, el pueblo, pues eran súbditos del rey y tienen que obedecer al rey o a los señores feudales. Bueno, entonces, la Nueva España, cuando aún era parte del Imperio Español, hereda esas estructuras políticas y socioeconómicas. Entonces, obviamente, cuando se independiza México, muchos de los realistas como Agustín Iturbide, los, entre comillas, los fifis, lo estoy diciendo, que me perdonen mis colegas historiadores, van a pegar el grito por usar un término tan anacrónico, pero lo hago para que me entiendan mis alumnos, ¿verdad? Los fifis de aquella época, entre comillas, se aferraban, o sea, sí querían ser independientes, pero porque les convenía, recuerden, porque no querían perder sus privilegios. E irónicamente, por extraño que parezca, si México o la Nueva España se hubiera mantenido como colonia de España en esos años, se hubiera vuelto más liberal. Está bien extraño, ¿no? Pero bueno, no se volvió así, liberal tan pronto, porque se independizó gracias a que los insurgentes de acá de México y los realistas se aliaron, ¿sí? Se aliaron porque a los dos por un breve momento les convino aliarse para ser independientes y no permitir que lo siguiera gobernando España. Pero bueno, una vez que ya se independiza la Nueva España, ahora llamado Imperio Mexicano, pues va a haber muchas personas de este territorio que dijeron, sí, queríamos ser independientes, pero jamás queríamos perder nuestros privilegios del antiguo régimen. Es decir, queremos que sigan existiendo fueros, es decir, privilegios o formas de ser tratados distintos solo por ser de la nobleza o de la aristocracia, como lo éramos en la época colonial. Entonces, muchas instituciones que en la época colonial durante 3 siglos fueron muy beneficiados porque recibían recursos, tierras, porque tenían privilegios hasta en la forma de ser o no ser juzgados por las leyes. No era lo mismo ser juzgado como un miembro del clero del ejército que ser juzgado como un campesino pobre. En el sistema colonial tú eres más, las leyes no aplicaban igual para alguien blanquito que alguien morenito, o para alguien con recursos que alguien que no tenía recursos. Entonces, instituciones como el clero o el ejército o o burgueses o grandes propietarios de industrias, etcétera, etcétera, obviamente no quisieron perder esos privilegios. Así como en este meme que les pongo de los increíbles, ¿no? Estos serían los monárquicos temiendo perder los privilegios del antiguo régimen, de la época colonial. No quiero perderte, no quiero, no lo resistiría. Pues estos serían los monárquicos. Por eso son monárquicos. Por eso apoyan que el México independiente conserve el gobierno, tenga un rey, ¿sí? Como en la época de antes. Porque solo quieren ser independientes de España, pero quieren que... Es como cambiar para que nada cambie, ¿sí? Es solo un cambio muy superficial. Ser independientes de España, pero que todo lo demás, la forma en que antes funcionaba la sociedad, las leyes, la distribución de la riqueza y el territorio se siga quedando igual. No quieren, por eso son monárquicos. Pero como yo les dije, ese es el bando monárquico va a ser el que al principio va a tener todas las de ganar y va a ser el que parecía que iba a triunfar porque los mismos documentos que van a permitir consumar el proceso de independencia de México, que son 3 documentos claves que ya los debieron de haber leído porque se los dejé de tareita, que está bien interesante revisarlos y no son tan extensos, son cortitos como ya se habrán dado cuenta, pues son esos 3 documentos que ya los tienen que tener bien ubicados, que son, número 1, el Plan de Iguala, que es el que ustedes ven hasta la izquierda, el Acta de Independencia, que está ahí en medio, y finalmente los Tratados de Córdoba, ¿no? Que están hasta la derecha. Estos 3 documentos, si ustedes ya los revisaron, se van a dar cuenta, a lo mejor se sorprendieron porque sí, o sea, todos coinciden los 3 en que se establece la independencia de la Nueva España, que ahora se va a llamar Imperio Mexicano,
pero seguramente se habrán sorprendido al darse cuenta de que estos documentos dicen, sí, sí, somos muy independientes y todo, pero ¿qué forma de gobierno se quedó establecida aquí en México según estos documentos? La monarquía constitucional. Si algo acordaron estos tres documentos, o las personas que redactaron, que eran los líderes de la independencia, los que estuvieron detrás de la redacción de esos documentos, llegaron al acuerdo de que este México independiente iba a ser una monarquía constitucional. Y la gran pregunta era, ¿qué rey nos va a gobernar? Pues si leyeron los documentos que les dejé de tarea, se recordarán que estos documentos exigían o esperaban, la expectativa era que el mismísimo rey de España de aquella época, que era Fernando VII, por eso le van a llamar, les dije, el deseado, porque los mexicanos y mexicanas deseaban que el mismo rey de España los viniera a gobernar, aunque eran independientes, entre comillas. Querían a ese rey, o en los mismos documentos que les menciono, ahí dice, si no puede usted, su majestad. A ver, vamos a darle la siguiente diapositiva porque ahí viene un meme bien interesante. O sea, lo que en pocas palabras estos dos documentos esperaban, o la expectativa que tenían era o sea, que querían que un rey de España o de Europa, de la Casa Borbona, gobernara a los mexicanos y a las mexicanas que ahora eran independientes. Entonces, tan independientes no iban a ser, ¿verdad? Porque querían que gobernara un rey de España y que sí fuera un reino, entre comillas, independiente del Imperio Mexicano, pero que conservaba ciertos lazos de dependencia o, entre comillas, amistad con España, que de allá viniera un rey. Y querían que nos gobernara un rey de la Casa Borbona, ¿se acuerdan? Que era de origen francés, pero ya llevaba tiempo existiendo ahí, gobernando en España desde 1700 más o menos. Entonces, imagínenselo así, o sea, se independizan los mexicanos y mexicanas, se estaban dando con todo, se estaban matando, pero se pusieron de acuerdo los realistas insurgentes, dijeron, sí, nos independizamos, pues no, sí, nos independizamos. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues queremos que haya un rey. ¿Y qué rey? No, pues, ¿y si le escribimos una cartita al rey de España para que venga acá a México y viva con nosotros y nos gobierne? Entonces, suena raro, pero eso es lo que hicieron. Le enviaron una cartita y ellos bien ingenuos, ¿no? Así como una cartita de amor, ¿no? Así como cuando se le declara a su crush y esperando que acepte ser su novia o su novio. Y oh, decepción, te rompen el corazón, ¿no? Ya se tornó personal esta clase, van a decir, profe, ya. Como cuando uno dice que el Instagram se está tornando personal, así lo van a poder aplicar con mi clase también del canal. Bueno, se está poniendo medio personal esta cosa, ¿eh? Volviendo al tema, entonces, por así decirlo, entre comillas, los mexicanos y mexicanas le van a enviar una cartita a los líderes de la independencia a España, al rey de España, y le van a decir, oye, vente para acá, por favor, gobiérnanos tú, o en caso de que no quieras venirte a gobernarnos y a vivir entre nosotros, pues puedes pasarle la corona a tu hermano, y si tu hermano no quiere, al que sigue, al más chico, y al otro, y si no, pues a otro de la familia, ¿sí? Y los mismos mexicanos y mexicanas esperaban que si no era un rey Borbón, pues que fuera de una familia real europea, pero que viniera a gobernarnos un rey europeo. Entonces, por así decirlo, yo me imagino la cartita algo así, así como de, te invito a que vengas a ocupar el trono del Imperio Mexicano, disfrutarás de una monarquía constitucional moderada y una corte fija en Ciudad de México. No faltes. Entonces, así me lo imagino más o menos la cartita que le enviaron al rey Fernando VII. Pero, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta a la reacción? Yo me imagino que cuando recibió la cartita Fernando VII, se haber quedado como en este icónico meme de Ratatouille. Así se va a quedar leyendo la carta, ¿no? Cuando lea que le están invitando perdón lo que voy a decir, los desgraciados que se separaron de nosotros, me están ahora invitando a que los gobierne y viva entre ellos en México. Esta fue su reacción más o menos. Así quedó, ¿no? Sorprendido. Pero fíjense, pensándola bien, el meme también aplica. Yo me imagino que también esa fue la reacción de los mexicanos y mexicanas cuando se enteraron de que el rey Fernando VII los mandó por un tubo y que rechazó su propuesta, ¿no? Y no reconoció todavía De hecho, España no reconoce la independencia de México hasta varios años después, ¿verdad? Dato curioso, la independencia de México creo que fue reconocida. Dato curioso es, los
primeros países que reconocieron la independencia de nuestro país fueron tres. En 1822, al año siguiente de nuestra independencia, Chile, Colombia y Perú. Nuestros hermanos sudamericanos fueron los primeros en reconocer nuestra independencia y un año después los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también Estados Unidos con claras intenciones imperialistas, pero después eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ahí está. Ese es el primer proyecto de nación, el monárquico. Entonces, los que apoyaban el tipo de gobierno monárquico eran los más conservadores radicales, ¿verdad? Los que nomás solo querían independencia, pero querían que todo lo demás siguiera igual, ¿sí? Era cambiar para que nada cambie, por así decirlo. Ahora, aquí voy a hacer una breve referencia al segundo tipo de proyecto de nación, muy breve porque en realidad esto lo voy a explicar con más detenimiento en la siguiente clase. Pero bueno, la segunda opción era el imperio específicamente iturbidista, porque aparte, o sea, incluso podríamos decir que este podría ser como un subgrupo de los monárquicos. O sea, yo les propongo dos maneras de clasificarlo. Yo podía proponer, la primera clasificación sería ver los proyectos de nación, dividirlos en tres: monárquicos, iturbidistas y republicanos. Pero otra clasificación, otra manera de organizarlos sería decir monárquicos. Y los monárquicos a su vez se dividirían en borbonistas e iturbidistas, ¿verdad? Entonces ese sería el caso. Pero bueno, elijan la opción que más les convenga o les guste. Volvamos a la primera clasificación. Entonces, el segundo proyecto de nación era el del imperio iturbidista, que es prácticamente una monarquía, solo que los que apoyaban este proyecto, en lugar de esperar que un rey de España, de la familia Borbona o de la Casa Real Europea, nos viniera a gobernar, decían, no, pues ¿para qué buscamos en Europa? Aquí tenemos al máximo líder de la independencia, el que logró unir a los dos bandos, al realista con los revoltosos esos, los revoltosos insurgentes. Él fue el que logró ese abrazo y que hizo que Vicente Guerrero aceptara la oferta. El máximo líder el héroe nacional. Hay que proponer que Iturbide se convierta en el monarca, en el rey, en el emperador del nuevo imperio mexicano. Y la opción pues va a seducir a muchos porque sí es cierto, mucha gente sí al principio, en cuanto se independizó México, sí vieron en Iturbide como, hey, este cuate tiene labia, ¿no? Tiene porte, parece un Napoleón Bonaparte y además logró unir a los bandos que antes se peleaban, ¿no? Entonces muchos vieron en él como un héroe, en un gran caudillo que a lo mejor sí podía gobernar, ¿no? O que merecía porque logró hacer esto, consumar la independencia. Entonces ellos, muchos mexicanos y mexicanas, pusieron su confianza en Iturbide y consideraron que era el más apto para asumir el cargo de emperador de este nuevo imperio mexicano, ¿verdad? Y así obviamente Iturbide se le veía la zanca al pollo, ¿eh? Porque Iturbide, vamos a ver en la siguiente clase, va a tomar decisiones que luego se le veía que él era como un Lord Farquaad, ¿no? Como cuando dicen este meme en la presentación. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Así bien, así me imagino a Iturbide. Pero el cuate se le veía la zanca al pollo. O sea, la verdad, desde un principio se notaba que él era como, ay, sí, mientras... De hecho, a ver, paréntesis. Al principio todos parecía que sí, todos esperaban que viniera un rey, el rey Fernando VII o un rey español a gobernarnos. Pero conforme se dieron cuenta que no, que el rey no iba a venir, pues empezó como que Iturbide mismo a decir, pues yo digo que pongamos a alguien de aquí, alguien que sea como de los líderes de la causa independentista y que haya hecho mucho y que sea alguien ejemplar, o sea, como hablando casi de él del mismo, ¿no? Entonces, más o menos así, por eso me lo imagino como un Lord Farquaad. Pero bueno, lo del proyecto iturbidista o del imperio se los voy a explicar más detenidamente porque va a ser el primer proyecto de nación que se va a terminar implementando, ¿verdad? Que sí va a durar un poquito, pero pues también va a fracasar. Ups, ya les spoilé, pero va a fracasar, pero cosas muy interesantes pasaron durante la existencia del imperio mexicano. Bueno, ahora, la última opción que va a ser la que a largo plazo en el siglo XIX va a terminar triunfando es la opción liberal por excelencia o per se, que va a ser
el proyecto de nación llamado República, ¿sí? La República. Y ahora, este proyecto de nación fue el más influenciado por las ideas liberales o el pensamiento liberal que ya vimos que tiene su origen en Francia sobre todo, ¿no? Desde el siglo XVIII con la Ilustración, que tiene sus raíces en las ideas de filósofos franceses como Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otros ingleses como John Locke, etcétera. Todos esos pensadores que empezaron a decir, pues hay que tirar ya a la basura eso que ya no sirve, que es el antiguo régimen. O sea, para ellos era ya un momento de que la humanidad dejara atrás la infancia, ¿no? La infancia refiriéndose a esa época en la que las personas, el pueblo común, dependían de esos seres intocables como el rey, los adultos mayores que eran la monarquía y la iglesia, o Dios mismo. Hay que dejar la infancia y empezar a tomar decisiones por nosotros mismos y gobernarnos. Entonces, siguiendo las ideas de estos pensadores ilustrados, de estos filósofos, pues se va a proponer este proyecto de nación que va a ser el republicanismo. Es decir, empieza a propagarse con cada vez más fervor desde la Revolución Francesa, pues la idea de abandonar el tipo de gobierno monárquico y establecer una república que implica la noción, como yo les decía hace rato, de que ya no deben existir súbditos que obedecen a un rey, sino de ciudadanos que tienen voz y voto y que el poder político reside en los mismos ciudadanos, que ellos de ahora en adelante van a poder elegir a sus gobernantes, ¿sí? Y que ahora el poder no solo va a recaer en una sola persona, sino que va a haber una división de poderes para que no haya abusos, no haya tiranos. Por eso Montesquieu, ¿se acuerdan? Montesquieu proponía la división del poder político en tres, o del poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, para que hubiera mayor equilibrio y fueran como contrapesos, ¿no? Entonces, el modelo de república, en eso se basaba, más la idea de una constitución que permite establecer cuáles son los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos y de leyes que aplican parejo supuestamente a todos. Pero miren, podemos entrar más en detalle porque incluso aquí en México el bando que apoyaba el modelo republicano no era un bando homogéneo. También va a tener sus diferencias. Así como los monárquicos, yo les decía, no estaban completamente unidos porque el bando monárquico se dividía en esos que apoyaban a una monarquía borbonista y aquellos que apoyaban un imperio iturbidista. También los republicanos estaban fragmentados porque algunos apoyaban el centralismo y otros el federalismo. Por eso les puse aquí la imagen de que la república aquí representada como la princesa Fiona de Shrek, porque sabemos que la princesa Fiona de Shrek tiene una maldición, ¿no? A veces tenía la forma de un ogro, pero luego era una persona humana normal. Entonces, más o menos así como la princesa Fiona tenía dos rostros o dos apariencias, pues este bando también tenía dos manifestaciones o dos rostros, que era el rostro centralista y el rostro federalista. Entonces, los dos subbandos apoyaban la idea de república, pero va a haber diferencias entre los centralistas y federalistas. Los centralistas eran más bien, o sea, la república centralista era apoyada más bien por los republicanos más moderados, aquellos que decían, sí, hay que adoptar una república, pero y hay que implementar el liberalismo en México, pero paulatinamente, con tiempo, sin tanta prisa. Y de hecho, en este sentido, los centralistas, los liberales centralistas, que eran conservadores, estaban más cerca, o ahí sí estaban muy de acuerdo con los conservadores, que también eran centralistas. Aquí se unían. Aquí había conservadores y liberales moderados, ambos, como que apoyaban mucho el republicanismo centralista. Sin embargo, el otro subgrupo que va a ser el federalista, este proyecto era apoyado por los liberales más radicales, aquellos que decían, no, 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 nosotros queremos que ya se establezca, que haya cambios en las estructuras sociales, económicas y políticas, pero ya, queremos que haya una república federal. Y hablar de una república federal implica que hay una nación que se divide en estados
y que estos estados sí están unidos por un pacto federal, como les pongo aquí en esta imagen del medio. Estos estados son autónomos, cada quien tiene su voz, su voto, son independientes y tienen derecho, según el proyecto de nación republicano federalista, tienen derecho a que cada uno tenga sus propias constituciones, tengan sus leyes, elijan a sus gobernantes o a sus representantes políticos locales, y cada uno, o sea, es como una igualdad de condiciones de todos los estados que conforman unidos la federación. Y nadie está por encima del otro. Están unidos nada más por un pacto federal, y lo único que los une en este pacto federal es la obediencia a una constitución, ¿sí? Eso es lo que los une en la constitución. O sea, para el modelo republicano federalista, la máxima autoridad es la constitución. Sí está el presidente, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero la máxima autoridad aquí es, en el federalismo, la constitución. El presidente en el federalismo solo es un conciliador de intereses o un mediador. Todo lo contrario en el centralismo, porque en el centralismo sí, o sea, también hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, también hay constitución, pero la gran diferencia es que en el modelo centralista, ¿quién tiene la máxima autoridad? El poder ejecutivo. El ejecutivo está sobre todo, porque los centralistas se llaman centralistas porque apoyaban un gobierno central fuerte en la Ciudad de México. O sea que todos los demás estados, sí había estados como, a ver, Veracruz, Jalisco y Sinaloa, pero ¿a quién tenían que obedecer todos? Tenían que obedecer al presidente que vivía en la Ciudad de México, al presidente, al gobierno central. Todos tenían que ir parejitos obedeciéndolo y obedecerlo a él. Entonces, esa es la gran diferencia, lo repito, entre los dos modelos de republicanismo. El centralista le da más prioridad al poder ejecutivo, es decir, al presidente, mientras que el federalismo le da prioridad a la constitución y le da más libertad a los estados para que sean más autónomos, cosa que el centralismo no hace. Hablando del federalismo, en el caso de México, el bando liberal, más liberal mexicano, se inspiró mucho en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los que eran liberales radicales aquí en México querían ser como el vecino Estados Unidos. Yo se los dije en la clase pasada, como el meme lo vuelvo a repetir, el refrito, ¿no? Estos serían los liberales radicales de México de aquella época, ¿no? Como queriendo a fuerzas ser exactamente como Estados Unidos. Los liberales mexicanos querían tener exactamente el mismo proyecto de nación acá. Querían una república federal que funcionara como Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es la primera nación en el continente americano que se independiza en 1783 y que adopta una constitución, tiene una declaración de independencia, pero que además pone en práctica las ideas de Montesquieu, ¿sí? Con la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos, a ver, para los que no se acuerdan, Montesquieu y Estados Unidos, la división del poderes del Estado actuaba de la siguiente manera. El poder político se divide en tres. Está el legislativo, que es el poder que, como dice su nombre, legisla, es decir, crea las leyes de un país. Pero aparte del legislativo, luego está el poder ejecutivo, que es el presidente, ¿no? En este caso. Y es el que se encarga de ejecutar o implementar las leyes que creó el poder legislativo. Y finalmente está el poder judicial, que es el que se encarga de supervisar que esas leyes que creó el legislativo, que ejecutó o implementó el ejecutivo, se hayan cumplido. ¿Sí? Entonces son tres divisiones de poderes que traían un balance, ¿no? Para que en un modelo federal estos tres poderes ninguno tenía que estar encima del otro. Todos en igualdad de condiciones, como traían un balance, contrapesos, para que no pasara lo que ocurría en el antiguo régimen, que un rey tenía todo el poder y era todo el poder en él. No, aquí eran varias personas que se dividían el poder o las tareas o las funciones políticas. Y eso estaba padre, ¿no? Porque así, pues sí, se corría menos riesgo de caer en el despotismo o en el autoritarismo, ¿ok? Entonces, Estados Unidos se convirtió en la primera nación que puso en práctica estas ideas de los filósofos franceses, como las de Montesquieu, y pareció funcionar bastante bien.
Entonces los liberales mexicanos, los más radicales, los federalistas, dijeron, yo quiero ser así, yo quiero ser así. O sea, quisieron imitar el caso de Estados Unidos. Ahora, hay que hacer una pausa aquí porque no hay que ser ingenuos. Cuando México se independiza, ya vimos que México estaba endeudado, no tenía mucho en el erario público, no había muchos recursos, era una nación apenas, o sea, estaba fragmentada en bandos, pobre, empobrecida por las guerras, la industria minera, el campo, comercio, todo estaba devastado por una lucha que duró 11 años. Había fragmentación política, territorios muy diversos, malas carreteras, no había buenos caminos. Entonces esa división, ese estado de vulnerabilidad, lo van a querer aprovechar las naciones imperialistas, ¿no? Van a querer ahí los imperios, por ejemplo, sobre todo naciones más poderosas como Estados Unidos o Inglaterra principalmente, pero también luego más tarde España y Francia lo van a intentar. Pero las primeras que vieron aquí a México se frotaron las manos y dijeron, de aquí soy, aquí podemos sacar provecho, intervenir de manera indirecta o directa. Van a ser Estados Unidos e Inglaterra. Y de hecho lo hicieron, ¿eh? Cuando México apenas se independiza y los mexicanos, los políticos y los políticos e intelectuales mexicanos estaban debatiendo entre ellos si debían ser monárquicos, iturbidistas o republicanos, Estados Unidos e Inglaterra enviaron representantes de sus estados como para, según, apoyar a México, ¿no? Como que, de hecho, o sea, no fue en balde, no fue de gratis el apoyo o el reconocimiento que hizo Estados Unidos de la independencia de México. Ya lo dije. Estados Unidos fue de los primeros, creo que fue en 1824 cuando reconoció, nosotros sí reconocemos que México es independiente. Y en Historia Universal van a ver que incluso Estados Unidos luego promulga o establece la doctrina Monroe, ¿verdad? Que es esa que decía que era América para los americanos y que Estados Unidos como si fuera él mismo se autonombra el protector de América, ¿no? Como el hermano mayor que dice, si alguien se mete con mis hermanitos del continente americano, alguna nación europea quiere quitarle su independencia, va a haber golpes, yo los voy a defender. Pero en realidad eso era una espada de doble filo, porque Estados Unidos quería, algunos dirían, ¿verdad? Que Estados Unidos solo quería evitar que Europa invadiera a estas naciones americanas independientes porque se quería quedar con la influencia en el continente americano. Entonces, bueno, no fue de gratis el reconocimiento de la independencia de México. ¿Ok? Entonces, en el caso de Estados Unidos, al representante que va a enviar como para manipular o interferir en todas estas discusiones o el establecimiento de los proyectos políticos de esta nueva nación independiente, va a ser este cuate que se llamaba Joel, creo que se pronuncia en inglés, Poinsett se escribe, ahí lo pueden ver el nombre, no me acuerdo si se pronuncia, pero me imagino que es Joel Poinsett, ¿verdad? Entonces, él fue el enviado, el representante de Estados Unidos como para vigilar, para influir en las discusiones o debates que había aquí en México sobre qué tipo de gobierno debía establecerse. Y por otra parte, Inglaterra o el Imperio Británico va a enviar a su representante que se llamaba George Ward, ¿sí? Entonces, ambas naciones como que querían jalar, así como dicen, el agua para su molinito, ¿verdad? Y otra cosa, un dato curioso, es que esos representantes venían, o sea, representaban a sus naciones, pero no solo a sus naciones, sino que a su vez representaban a logias masónicas diferentes. Porque miren, si nos vemos un poquito atrás, recordemos que en la Edad Media ya existían las llamadas logias masónicas o la masonería. Las logias desde la Edad Media fueron como clubes o sociedades secretas que seguían los ideales de algunos personajes ilustres, grandes pensadores políticos, filósofos, que lo que hacían era, en pocas palabras, lo que buscaban ellos era promover el conocimiento, la educación y la transformación de las estructuras políticas y sociales, ¿no? Cambiar ideas, eran los liberales, eran los que trataban de transformar la sociedad y de promover la educación, pero eran sociedades secretas, ¿no? Entonces, bueno, estas sociedades durante mucho tiempo, incluso durante todo el antiguo régimen, en la Revolución Francesa y en los movimientos de independencia de América, ellos influyeron muchísimo, ¿sí? Eran propagadores, los principales propagadores de ideas políticas en todo el mundo. Y había varios tipos de logias masónicas,
había diferentes logias masónicas dependiendo de la nación de la cual estemos hablando, ¿verdad? Y cada logia tenía maneras diferentes de pensar. De hecho, otro dato curioso, ustedes deben, o sea, algunos a lo mejor ya lo saben, que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos o de México, pues fueron o han sido hasta la fecha masones, ¿verdad? Bueno, volvamos al tema. Entonces, estos representantes llegaron a México para influir en las decisiones políticas de nuestro país, y también ellos vinieron pues para poder procurar que se tomaran decisiones políticas internas que favorecieran a los intereses de sus respectivas naciones. Entonces, cada uno de estos representantes de estas naciones y a su vez de diferentes logias, pues respaldaban o trataban de influenciar en la Corte de México, en el gobierno, para establecer un proyecto de nación que fuese favorable para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos o de Inglaterra. En el caso representante del Imperio Británico o de Inglaterra, que era Ward, él, él, él representaba específicamente a la logia escocesa, que era esa logia que residía pues en su nación de origen y que apoyaba específicamente al bando republicano centralista, que ya lo vimos hace rato, que era un bando liberal pero más moderado o conservador, que esperaba que el liberalismo se estableciera en este caso en México paulatinamente, pero que la sociedad no cambiara tanto, sí, que se estableciera una república central, una república en México, pero que hubiera un gobierno fuerte, un poder ejecutivo que fuera obedecido por los estados, que estos le obedecieran al gobierno central y que no se movieran mucho los privilegios o fueros de la iglesia, del ejército, de los militares, de los burgueses, de la aristocracia que antes, pues ahora sí tenía los privilegios en la época colonial. Eran un poquito más moderados, liberales, podríamos verlos tanto como liberales moderados como conservadores moderados, porque ambos, estos dos grupos políticos aquí sí se tomaban de la mano y apoyaban el republicanismo centralista. Era una medida más moderada para ambos, conservadores y liberales. Ahora, el representante de Estados Unidos, que era Poinsett, él representaba a Estados Unidos, pero a su vez a la logia que venía de allá, la logia masónica yorquina. Y esta promovía el establecimiento, o quería promover en México, el establecimiento de una república federal. Entonces este era el proyecto más liberal de todos porque iba más acorde, pues ahora sí que a las ideas de los filósofos franceses ilustrados, a lo que ya se había aplicado en Estados Unidos o incluso pues en la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, estas eran las dos logias que intentaron influenciar en la política mexicana interna. Entonces, sí van a tener los mexicanos como que, ay, como que a cuál apoyamos, con quién nos vamos, ahora sí que como dice, ¿no? El juego, con melón o con sandía. Entonces, estas eran las dos opciones predilectas, las dos logias masónicas o naciones que más influyeron en estos primeros años del México independiente, ¿verdad? Y ya para finalizar y para cerrar o que queden bien como delineaditas las características de cada uno de los subgrupos del modelo republicano, aquí les dejo esta tablita, ustedes le pueden poner pausa al video si luego les puede servir para, no que si la quieren anotar, hacer un mapa mental o una actividad que tengamos más adelante, les va a servir bastante. Esa tablita aquí que les hice, aquí desgloso cuáles son las características de la República Centralista y de la República Federal. Las más importantes, por ejemplo, de la República Centralista van a ser las siguientes. Yo lo había dicho, algunas ya las dije, otras no, pero bueno, número uno, para la República Centralista existe un Estado centralizado. El objetivo es más bien integrar a toda la nación, que aunque se sabía que México era una nación muy diversa, étnica, socialmente, y, o sea, un montón de territorio, para este modelo o este proyecto de nación lo que importa es que todos anden parejitos, que todos se integren a la nación. El poder ejecutivo, yo les dije, era el que tenía más prioridad, era el más fuerte. De hecho, la República Centralista era nada más en teoría
dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, pero en la práctica el ejecutivo era el que mandaba, una distribución equilibrada del poder, porque en la práctica si el presidente decía algo, el ejecutivo y el legislativo tenían que acatar las órdenes, e incluso el ejecutivo, como vamos a ver más adelante cuando hubo gobierno centralista en México, el ejecutivo ponía a quien quería en el poder legislativo para crear leyes que le favorecieran y ser prácticamente un dictador, ¿no? Entonces, como dice, de hecho ese es el punto número 4, dice, la separación de poderes era una cuestión meramente técnica administrativa porque el legislativo y el judicial estaban subordinados al ejecutivo, es decir, al presidente de México. El régimen de unidad, seguridad y orden público que no tomaba en cuenta la diversidad social, ya lo mencionamos, y a pesar de que era un régimen constitucional, el poder ejecutivo tenía facultades dictatoriales. O sea, si él podía pasarse las leyes de la Constitución por donde quieran. Pero si no las quería obedecer, no las obedecía en la práctica. Y finalmente, lo más importante, cuando existió una república centralista en México, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con Santana y otros más, lo que ocurriera era que el poder político se mantenía de forma indefinida y se transmitía por interés particular. O sea, se prevalecía el interés particular del presidente sobre el público. O sea, y así se transmitía el poder, se reelegían y bla, bla, bla. Y finalmente vamos a ver con las características de la República Federal. En este caso es un estado no centralizado, sino federado, ¿sí? Lo importante son los estados y esos tienen que tener su autonomía, sus propias constituciones. Están en condiciones iguales, están unidos en un pacto federal como si fueran hermanos. El objetivo aquí es garantizar los derechos individuales. El poder aquí sí se aplica, o sea, ese ideal liberal de la división de poderes sí funciona bien. El poder se equilibra y se ejerce en conjunto mediante consenso. El poder está dividido de manera horizontal, ejecutivo, legislativo y judicial funcionando a la par, pero también una cierta verticalidad del poder porque está el gobierno nacional, los estados federales y las colectividades locales, ¿no? O los municipios. También es un régimen de derecho que contempla la diversidad social y busca su homogeneidad. Es también un régimen de una constitución federal de observancia general, pero la que más importa son las constituciones que van a crear cada uno de los estados que son autónomos. Y finalmente, los poderes aquí sí se renuevan de manera periódica a través del voto del sufragio, es decir, de las elecciones del pueblo, y el interés público prevalece por encima del interés particular. Entonces, esas son las características desglosadas de ambos proyectos que son los dos republicanos, pero tienen sus diferencias porque uno es centralista y el otro es federalista. Y vamos a ver que estos, fíjense bien, hasta la fecha ya delineamos entonces para concluir que en los primeros añitos del México independiente los proyectos de nación eran uno, el monárquico borbonista, dos, el imperio iturbidista y tres, el republicano. Pero los primeros dos no van a, o sea, van a durar muy poco en México, se van a intentar aplicar, no funcionaron y rápidamente, todo el resto del siglo XIX, los bandos que se van a estar peleando todo el siglo XIX con la película de Capitán América Civil War, van a ser estos dos, los que apoyaban el centralismo y el federalismo, que van a ser los conservadores y los famosos liberales. Pero eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Bueno, espero que todo haya quedado muy claro, que se hayan divertido, que se hayan reído, se hayan divertido aprendiendo a la par. Nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar.